Gracias, Gabriel. Perfecto, sale. Bueno, ok. ¿Quién recuerda el primer teorema fundamental del cálculo? Que me lo puedan dictar. A ver, deje busco apuntes porque de acordarme no me acuerdo. A ver, pero ¿cómo empieza? Pues te da una función Ajá, ¿cuál? de un dominio en un, Es que hay como dos partes, ¿no? Hay dos teoremas fundamentales. Ajá. El primero, es el que te dice que te dice cuándo la antiderivada de una función, la función integradora de una función es su antiderivada, ¿no? así es. Pero, ¿qué hipótesis se pide? Que sea integrable, ¿No? continua. Sí. Continua en AB. Y ya por lo tanto es acotada, ¿verdad? Así es. La integradora es la integral de A a X, de F, de T, de T. De hecho, a esa cosa la llamamos función integradora, ¿no? Sí. Ok. Sale. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, la función integradora es derivable y la derivada evaluada en X es igual a f evaluada en X. Lo que se llama F es primitiva de F, ¿verdad? Exacto. Ay, no sé por qué le puse definición. Es primer teorema fundamental del cálculo. F es primitiva de F. ¿Ok? Bien. Foto. Ok. Luego también pone que F mayúscula, F prima mayúscula de X es igual a F de X, ¿no? Si quieres lo pongo aquí entre paréntesis. Es que ya lo acabo de encontrar, de pura chiripa. Para todo X en AB, ¿verdad? Exactamente. Que dejen tomo la foto. ¿Ya se pusieron las notas en el Drive del repaso pasado? Creo que todavía no, profesor. ¿Alguien puede ayudar en eso? No se amontonen. Entonces le digo a uno de los ayudantes. Gracias, Valerie. Bien. Un corolario inmediato es que la integral en AB de F, pues es la variación de la primitiva en el intervalo, ¿verdad? Esto es, por definición, de la integral. Bueno, observación le voy a poner aquí. Observación de la definición de la integradora, ¿verdad? Por definición de integradora. Ya. Porque luego esta observación se confunde con el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Es en el que ya sabes que la función integradora es su antiderivada y te dice que la integral definida es la diferencia de las integrales evaluadas en los límites de integración. Entonces, ¿qué se pide? ¿Cuál es la hipótesis?
que sea integrable. O sea, f, una función en AB a R, integrable. Y g, primitiva De f. de f. Entonces, La integral de AB de en, f en AB de f es, es igual a g de b menos g de a. muy bien. Entonces, pregunta. Ah, bueno, entonces, el diagrama que hay que tener presente es que por un lado, que f sea continua implica que la integradora es derivable. Y por otro lado implica que f es primitiva de f. El hecho de que la integradora sea primitiva de f, por definición de primitiva, automáticamente hace que la integradora sea derivable. Ahora, ¿qué pasa con los regresos? Esta ida es por el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? ¿Qué onda con los regresos? Y híjoles, recuerdo que había restricciones en algunos regresos. En todos. Ok. No se vale ningún regreso. Y aquí lo que quieres ver si recuerdan los ejemplos. Entonces, ¿cuál me quieren decir? A ver, piénsenlos. Voy mandando la foto en lo que piensan los ejemplos de los no regresos. Pues para el regreso del primer teorema fundamental del cálculo, pues nada más con que F mayúscula sea continua, pero no sea derivable en algún punto, bueno, con que no sea derivable en algún punto, ¿no? O sea, por ejemplo, si la definimos 0, si x es menor a 0 y x si x es mayor a 0, pues entonces esa función ya no es derivable en 0 y pues Pero, espérame. Si quieres, ¿me quieres argumentar este no regreso o cuál de los tres? sí es el que estás apuntando. Entonces, lo que necesitas es darme una función, un integrando, o sea, una f minúscula, para la cual la f mayúscula, o sea, la integradora, sí sea primitiva, pero que la f minúscula no sea continua. Ajá. Entonces, Entonces, no te puede funcionar una donde estas sean no derivable, porque de entrada le estás pidiendo que sea primitiva de f, automáticamente es derivable. ok, cierto. Yo recuerdo que alguna vez hicimos de esos ejemplos, justo para lo Ujú. mismo, y creo que las que están definidas por trozos sirven, ¿no? Por ejemplo, ¿para cuál? Para el primer teorema, para decir que no sirve la implicación de vuelta, pues. Ah, no, perdón, pero es que yo me refería más bien a que F mayúscula no fuera derivable en algún punto. En ninguno de los dos aquí, o sea, tanto aquí la f mayúscula es derivable como aquí. Bueno, a lo mejor se acuerdan que hay un teorema que dice que f definida en el intervalo cerrado, entonces, integrable, perdón, integrable, entonces f es continua. Continua siempre es. Sí. Ya. Ahora, eh,
Tú lo que me quieres dar es una donde no sea derivable. Ajá, o sea, por ejemplo, definir a f mayúscula como, Nada más que ese ejemplo, que está bien recordarlo, no tiene que ver con este diagrama. Porque para que me muestres que este regreso de acá para acá no se vale, de entrada la integradora es primitiva de f, por lo tanto es derivable. O sea, ese ejemplo que me vas a dar no tiene que ver con esta pregunta de aquí. ¿Sale, Max? Sí, sí, sí. Ok. A ver, ahora. Entonces, un ejemplo que conviene recordar. ¿Qué función, qué integrando, integrable obviamente, me da una integradora no derivable? Por partes, ¿verdad, Gabriel? Sí, 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 de hecho. ¿Cuál? Por ejemplo, que la integradora te dé como un valor absoluto, ¿no? Ah, exactamente. ¿Cuál? Pues menos 1 cuando x es menor que 0 y 1 cuando x es mayor que 0. Menos 1 cuando x está, por ejemplo, de menos 1 a 0, y 1 cuando x va de 0 a 1, ¿verdad? Así es. Entonces, así, la integradora es algo así. No, esa es la función, no el integrador. Perdón, el integrando. Ándale. ¿Y cuál es la integradora? Pues es como la del valor absoluto, nada más Pero es 1 a 1. solo que ¿cuánto vale en menos 1? Menos x, la identidad negativa. ¿No? ¿Cuánto vale la integradora en menos 1? 1, Esta 1. función. 1, ¿no? No, 0, porque las integradoras siempre en donde empiezas a integrar vale 0, ¿verdad? La integral desde menos 1 hasta menos 1 vale 0. ¿Sí o no, Gabriel? Cierto, sí, sí, sí. Entonces, empiezas en 0 aquí. Y luego llega hasta menos 1 en 0, ¿verdad? Porque es el área que hay aquí. Exacto. Y luego sube, ¿verdad? Sale. Entonces, la integradora va a ser el valor absoluto de x menos 1, ¿verdad? Así es. ¿Sale? F No fue continua. no es derivable. F no es continua. Claro, porque si es continua, por el primer teorema fundamental, ya es, no solo es derivable, sino que su derivada es f. ¿Ok? Ahora, estuvo bien recordar este ejemplo, pero ¿qué onda con los no regresos? Pues eso ya te dice que el primero, el regreso del primer teorema no se vale, ¿no? ¿De cuál? Del primer teorema fundamental. No. A ver, ya se les olvidó la lógica, por eso se los chamaquean tan fácil. Está bien por eso retomar ahorita. Oigan, sí, pero ya después de casi 2 años de estar, bueno, año y medio, ¿no? De estar trabajando en cosas de lógica, ya. Ya yo llevo 2 Eso meses. tiene que ser como la bici, lo que bien se aprende no se debe de olvidar. A ver, va de nuevo, Gabriel. Ese ejemplo no te sirve para nada de esto, porque aquí, para ver que no se vale este regreso, el regreso del primer teorema fundamental del cálculo, tú necesitas darme un ejemplo donde la integradora es primitiva de f. Y eso hace que automáticamente la integradora sea derivable. ¿Ok? Ajá. Si quieres ver que no se vale el regreso de acá para acá ni de acá para acá, en ambos casos la integradora es derivable. ¿Ok? Ok. Y ya no hay más regresos. En los 3 regresos que tenemos que ver, la hipótesis es que la integradora es derivable.
¿Sale? De hecho, sí. Entonces, ya, era lo que le decía Max. Este ejemplo estuvo bien recordar, pero este no nos va a servir para ninguno de los, para mostrar que no se vale ninguno de los regresos. A ver, ¿qué otro ejemplo recuerdan? A ver, yo digo que el más fácil o de los más fáciles es que la integradora sea derivable, pero que el integrando no sea continuo. Creo que ya sé, bueno, es que no sé, porque es que la función por ejemplo, la función de Tomae creo que integraba cero, ¿no? Sí. Entonces, si hacemos f igual a cero, ¿no? Ujú. Pues entonces una primitiva pues puede ser la función de Tomae, ¿no? Te estás revolviendo. O, A ver, la función de Tomae, ¿cómo es su integradora? pues es la constante cero, ¿no? Ajá. Que sí es derivable. Sí, Ahora, pero ahí tienes un ejemplo de una función que la integradora es derivable, pero ¿qué onda con el integrando? no es continuo. No es continua. Ahora, no necesitas que sea una función tan complicada como la de Tomae. Algo más fácil. Más fácil que eso. Exacto. Con discontinuidad removible, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos con otro ejemplo. Entonces, f de x igual a 1 si x vale 0 y 0 si x va de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, la integradora, ¿quién es? ¿Quién es la integradora? La Sería constante cero. La constante 0, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, f es derivable, pero f no es continua y ¿qué más? f mayúscula prima de x no es igual a f de x. F' en De x, 0 bueno, es diferente. vale 0, que es distinto que la f en 0, que vale 1, ¿verdad? Cierto, y ese sí ya no sirve, ¿no? ¿Para cuál? Para el primer teorema. ¿Solo para el primero? Este no. Este ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para la implicación de la izquierda, ¿no? Tienes ahí integradora derivable, pero el integrando no es continuo, ¿verdad? Sí, eso. Esto no se vale. Para el de la Ejemplo, que la f sea que tenga una discontinuidad removible. Con eso ya. ¿Verdad? Ahora, okay. pero además dijimos que en este mismo ejemplo, la integradora no es primitiva de f. Entonces Aunque, también el regreso que está ahí. ¿cuál? El que va hacia la derecha. De izquierda a derecha, la Ajá, implicación. o sea, abajo, ¿verdad? Ese, ajá. Tampoco se vale este regreso por el mismo ejemplo. Esta es la f. ¿Está claro? Ok. Está claro que este ejemplo nos sirve para argumentar que no se vale ni este regreso ni este regreso. Ok, ahora hay que buscar una que sea primitiva. Bueno, ahora viene el difícil. Ese. Este es el difícil. Estos eran los fáciles. Déjenles mando la foto. Bueno,
Déjenme poner que tampoco se vale el regreso, aunque el ejemplo es más difícil, ahorita lo vamos a ver. Digo, de que no se vale el regreso, pues ya lo había puesto aquí, ¿verdad? Profe, Hey, ¿por qué ese ejemplo nos servía para la segunda implicación? porque tienes que la integradora es derivable, pero no Ajá. es primitiva de tu función. Ajá, pero ¿por qué? Porque, ¿qué significa que sea primitiva? O sea que al derivar queda la misma f, ¿no? Exacto, pero en el origen no coincide. Ah, sí, sí, ya vi. Sí, 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 claro. Vale. Bien. Ahora, se puede demostrar el siguiente teorema, que nosotros no lo probamos en cálculo, pero sí lo enuncié y ocurre lo siguiente. O sea, f definida en un intervalo derivable. No, perdón. Sí, derivable. Entonces, su derivada cumple la propiedad del valor intermedio en AB. Corolario, si f es derivable en AB, entonces la derivada no puede tener discontinuidades removibles, ni de brinco, ni perder, ni... ¿cómo lo digo esto? Ni... a ver. Bueno, ahorita lo pongo aquí, ya, hasta ahí. Sale. Entonces, ¿por qué recuerdo este teorema? Porque para que ustedes me den el ejemplo de una función, de un integrando, de una f minúscula, para la cual la integradora sea primitiva de f, para que la integrando no sea continuo, o sea, vamos a ponerlo aquí. Observación. Para mostrar que no se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo, se requiere f discontinua que no sea de estas. Discontinua en un punto que no sea removible ni de brinco la discontinuidad. La f tiene que ser acotada, por eso ya no puse esto, que no sea removible, porque es integrable, ¿verdad? Que no sea removible de brinco. Además, f es acotada. Esa es la primera observación que se deduce de este teorema. ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad puede tener la f minúscula? Para poder dar el ejemplo que muestra que no se vale este regreso, ¿qué tipo de discontinuidad debe de tener? Si la discontinuidad no puede ser removible ni de brinco y además la f minúscula es acotada. Pues tipo Dirichlet. Esas son de brinco, ¿no? Pues Está brincando mucho, ¿no? que como son muchas. Pero en un punto, estamos hablando en un punto además. ¿Ok? Y la de Dirichlet no es integrable, ¿verdad? Cierto. Si tú no das una función f minúscula integrable, esto no está ni definido, menos va a ser primitiva de f. Para que esto se cumpla, necesitas que la f minúscula sea integrable para que esto de entrada esté definido. Pero además necesitas que sea derivable para que tenga chance de ser primitiva de f. Y no es suficiente con que sea derivable, sino que además su derivada tiene que ser f minúscula. Todo eso debe de cumplir, pero la f minúscula tiene que tener una discontinuidad. ¿De qué tipo va a ser la discontinuidad? Ya solo queda una opción. Es que ya se me olvidó cómo se llamaba. No, porque esa es no acotada, Sergio, y además no es integrable. Ni siquiera tiene integral impropia, ¿verdad? ¿De acuerdo, Sergio? Pues esa que es discontinua por cachos enteros. ¿O sigue siendo como de salto eso? Discontinua por cachos enteros tipo Dirichlet. Algo No. así, ¿verdad, José Carlos? O sea, oscilaciones infinitas. ¿Sale? Entonces, ahora, pregunta. ¿La función seno de 1 entre x tiene primitiva? Yo recuerdo que sí. ¿Por qué, José Carlos? O Gabriel o quien sea. ¿Por qué tiene? Bueno, la vamos a definir que en 0 vale 0, ¿verdad? Para definirla en un intervalo cerrado, ¿sí o no? Ok. Entonces, no puedes usar el primer teorema fundamental del cálculo en un intervalo cerrado que incluya el 0, porque la función no es continua en el 0, la definas como la definas, ¿verdad? ¿Cómo sabes que tiene primitiva? Ajá, ok. Bueno, anoten esa pregunta, ¿eh? Seno de 1 entre x, definida de alguna manera en 0, ¿tendrá primitiva? Bueno, ese queda pendiente, ¿sale? Ahora, tomen el siguiente ejemplo. La función f de x igual a x cuadrada por seno de 1 entre x, cuando la x va de menos 1 entre pi hasta 0 abierto y 0 si x vale 0. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se ve más o menos la gráfica de esta función?
En 0 vale 0. Menos 1 entre pi, cuando x vale menos 1 entre pi, el inverso es menos pi, y seno de menos pi, pues vale 0, ¿verdad? El x cuadrado acota las oscilaciones, ¿no? Así es. ¿Ok? Luego, primero voy a dibujar la seno de 1 entre x, ¿eh? Para que sea más fácil. Luego, cuando vamos viajando desde menos pi hasta menos 1 entre pi hasta menos 1 menos 2 entre pi. A ver, espérenme, porque eso no cabe aquí adentro, no. No está en este intervalo. Ajá, menos 1 entre 2pi, es lo que quiero, ¿no? Menos 1 entre 2pi. Es la mitad de esto, o sea, por aquí. Este punto es menos 1 entre pi, y luego menos 1 entre 2pi. El inverso multiplicativo de este punto es menos 2pi, que el seno en menos 2pi vale 0, o sea, vuelve a pasar por aquí. ¿Sale? Pero la función seno desde menos pi hasta menos 2pi no es un ciclo completo, ¿verdad? Pero ¿cómo oscila el seno? A ver, voy a poner por acá el seno. Por acá el seno de x. Ah, no, lo hubiera puesto acá, porque realmente quiero de este lado. Es algo así, ¿no? Entonces, aquí está pi, y acá está menos 2pi. ¿Ok? Entonces, en el intervalo menos 2pi, pi, el seno es positivo. Entonces, esta oscilación va por arriba. Entonces, oscila así, y luego va a irse metiendo las oscilaciones aquí una infinidad. ¿Se acuerdan de esto? Ya. Sí, profe. ¿Sale? Y luego tenemos que multiplicar a esta función por x cuadrada, que va a aplastar las oscilaciones entre el x cuadrado y la menos x cuadrada. Entonces, voy a dibujarlo acá, en grande. Entonces, trazo unas curvas aquí de guía, que es la x cuadrada y la menos x cuadrada, y las oscilaciones van a estar atrapadas entre esta curva y esta. Entonces, hace algo así. Y en 0 vale 0. ¿Sale? Esta sí es x cuadrada por seno de 1 entre x. Así más o menos se ve la función desde menos 1 entre pi. ¿De acuerdo? Sale. ¿Es derivable? ¿No es derivable, sí? Fuera del origen claramente es derivable, ¿verdad? Porque es producto de derivables. Este es derivable y este es derivable porque es composición de derivables. Ah, bueno, sí. Pero en el origen, ¿qué pasa? Se acerca mucho a 0. Se acerca. O sea, A ver lo que dice José Carlos. En 0 sí es derivable justo porque las oscilaciones están atrapadas entre la parábola y la menos parábola, que sí son derivables en 0 y vale 0 la derivada, ¿verdad? Entonces, si ustedes se imaginan las rectas secantes para calcular la derivada en el origen, tomando como punto de secancia el origen y otro punto, conforme se van acercando,
hacia el origen, las rectas secantes están oscilando, pero las oscilaciones están atrapadas entre la parábola y la menos parábola. Como ambas son tangentes al eje horizontal, las secantes van a ir aplastando su oscilación hasta que la pendiente de las secantes tiende a cero y en el límite, si las secantes tienden a la tangente, que es el eje, de hecho, en este punto. ¿Se entendió? O sea que F sí es derivable. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Todo el mundo me siguió la idea de por qué es derivable? Sí. Ok, dejen mandar, porque con ese agregadito voy a poner esto. Ok. ¿Cuál es la derivada? Fuera del origen, con teoremas de operaciones para la derivada, podemos calcular esta derivada. ¿Qué me da? La derivada del primero, que es 2x, por el segundo, que es seno de 1 entre x. Luego, más. ¿Más? Ajá. La Bueno, derivada del primero, ajá, que es pero ¿cuál es la derivada del seno? coseno. Coseno, ¿verdad? Simón. Entonces, más. Bueno, pero luego tengo que multiplicar por la derivada de 1 entre x. Y ahí es en donde me queda el menos, ¿verdad? Así es. Entonces me queda menos esta x cuadrada, pero la derivada de esta es menos 1 entre x cuadrada. O sea que esto me da 1. Por Coseno de X. coseno de 1 sobre X. 1 sobre x. ¿Sale? Cuando x está de menos 1 entre pi a 0. Y la derivada en 0 vale 0. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí, pero Sí. ¿Esta función es continua? tiene pinta de que no. ¿Por qué? Es que Esta función fuera del origen es la suma de estas dos. Ajá. Pero esta sí es continua. En todo R, ¿lo ven? Cuando x vale 0 en 0. Sí, sí, sí. Porque si ven que el límite de esta, cuando x tiende a 0, es 0, porque esta está acotada entre menos 1 y 1, y al multiplicarlo por algo que se va a 0, el producto se va a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué onda con esta? ¿Cómo es la función coseno de 1 entre x en 0? El límite no existe, ¿verdad? Ujú. Sí, no. ¿Qué pasa con la diferencia? Pues no se puede calcular. No tiene límite en el origen. ¿De acuerdo? Y si no tiene límite en el origen, ¿qué pasa con la continuidad en el origen? Pues Pues ya es se perdió. discontinuo. Es discontinua. Entonces, como no existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función, entonces la función es discontinua en 0. ¿Hasta aquí está claro para todos? Sí, 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 pero Sale. ¿Esta función es integrable? sí, sí es integrable.
porque solo es discontinuo en un punto, ¿verdad? Exactamente. Como lo F', de coma E. además, F' es integrable porque solo es discontinua en un punto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos? Perfecto. El que cayó ocurre, así que sígale. ¿No les debo fotos? No. Ok. ¿Y quién es su integradora? Pues eso se ve difícil, ¿no? ¿Pero qué te dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Pues no, habría que evaluarla en el intervalo, ¿no? Bueno, o sea, integrarla y... Sí hace la diferencia. A ver, déjenme primero recordarles esto. Corolario del segundo teorema fundamental del cálculo. Si F tiene primitiva, entonces F es una primitiva. ¿Y qué distingue a la integradora de todas las otras primitivas? Pues es la que cumple que f de a, ¿cuánto vale? En el extremo izquierdo. ¿Cuánto vale la integradora en el extremo izquierdo del intervalo? Lo mismo que la función en... No, no su derivada. ¿Ya? ¿Cuánto vale la integradora en el extremo izquierdo del intervalo? De integración, 0, ¿verdad? Porque la integral desde a hasta a es 0, ¿sí o no? Sí, ¿Están de acuerdo todos en este corolario? sí. Revisen lo que decía el segundo teorema fundamental. Déjenlo, vuelvo a poner en pantalla. Ay, ¿dónde dejé esa hoja? A ver. Segundo teorema fundamental del cálculo. Si f siendo integrable como nuestro ejemplo, tiene primitiva, ¿cómo sabemos que nuestro ejemplo tiene primitiva? Pues porque justamente así la encontramos, es la derivada de una función. Está claro que esta función tiene primitiva, ¿verdad? ¿Está claro para todos? Es la f original, porque así calculamos esta f'. ¿De acuerdo? Sí. Esta función tiene primitiva. ¿Cuál la f? Pues porque por eso se llama f'. Va, ahora. Por tener primitiva y ser integrable, podemos usar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué nos dice? Que la integral es igual a esto. ¿Sale? Pero entonces, cuando ustedes definen la integradora, por definición de la integradora, ¿quién es la integradora? Vale, la integral de a x de la f minúscula es f mayúscula evaluada en x menos f mayúscula evaluada en a. Pero la f mayúscula evaluada en a por definición de la integral vale 0. O sea que la integral de a x de la f es f mayúscula de x. ¿Sale? ¿Y qué sabemos? Pues que la f mayúscula va a ser igual a la g, salvo una constante. ¿Cuál? La g de a. ¿Está claro eso? Entonces, si la f mayúscula es igual que la g minúscula, que es primitiva de f, más una constante, la f mayúscula vuelve a ser primitiva. ¿Se entendió?
Os argumenté el corolario del segundo teorema fundamental. ¿Se siguió la idea o no? ¿O lo dije muy rápido? Yo sí lo seguí. A ver, tú sí, ¿quién más? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Ok, bueno. Entonces, usando el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿cómo sabe? Ya nada más hay que aplicar eso a este ejemplo y ya sabemos que la integradora es primitiva. ¿Y qué sabemos? Que la integradora en -1 entre pi vale 0, pero justamente eso vale la f. La f en -1 entre pi vale 0, por lo tanto, esta coincide con ser la integradora. Yo así la elegí, a propósito. Entonces, por el corolario, a ver, por definición, f es primitiva de f'. Y por el corolario, f de x es la integradora. ¿Cómo sé? Porque f en el extremo izquierdo del intervalo, pues vale 0. Y de todas las primitivas, la integradora es la única que en el extremo izquierdo vale 0. ¿Quedó claro? Y ya tenemos que no se vale el regreso del primer teorema fundamental. ¿Cuál es el ejemplo de la f? Esta f'. Este es el ejemplo que muestra que no se vale el regreso del primer teorema fundamental. Por lo anterior, f' es el ejemplo que muestra, bueno, f' y f, ¿verdad? Obviamente, las dos. Muestra que es la f, mayúscula, que es su integradora. Es el ejemplo que muestra que no se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Dudas? No, profe. ¿Sale? Bueno, y ya solo un detallito para acabar con esto. Um, o sea, bueno, ya quedó claro en todo lo que dije que no todas las funciones integrables tienen primitiva, ¿verdad? Eso ya quedó claro. Lo voy a subrayar. Hay funciones integrables sin primitiva. Hay primitiva. ¿Como cuál? La de discontinuidad removible. ¿Por qué? Por el corolario del segundo teorema fundamental del cálculo, si esta función tuviera primitiva, la integradora tendría que ser primitiva, pero no lo es. ¿Quedó claro? Ok, además el primer teorema también te lo garantiza, ¿no? Porque te dice No, que si tienes función continua, ¿no? No, porque no puedes aplicar el primer teorema fundamental del cálculo a una función discontinua. Simón, cierto. ¿Vale?
Sí, Entonces, esta F, por el corolario del segundo teorema fundamental del cálculo, no tiene primitiva. Si tuviera, la integradora tendría que serlo y no lo es. ¿Quedó claro? Entonces, si vemos el tema de integral de línea, ahí sí vamos a ver algo que tiene que ver con primitivas, ¿ok? Y les conviene tener presentes este repaso que acabamos de hacer de los teoremas fundamentales de cálculo 2, porque ya vieron que está algo enredado, cómo se relaciona el concepto de la continuidad de la función con que su integradora sea primitiva y con que la integradora sea derivable. ¿Ok? Entonces, por eso, si llegamos a eso, este repaso les va a ser útil. ¿Va? Sí. Bien. ¿Dudas? Está claro que el concepto de primitivas es súper importante, no solo para el cálculo, sino para ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, ya son las 12. ¿Qué quisiera que hiciéramos? Va a haber un cambio en el plan que teníamos. A ver, déjenme parar. Bueno, no lo pare, si hace falta. O sea, va a haber un cambio en el plan que teníamos. Miren, es que Yadira no puede mañana, entonces yo voy a dar mañana el repaso. Ya empezaría con el repaso de lo que vimos las 2 primeras semanas. Y Yadira el miércoles y jueves les acabaría el repaso de cálculo 2 viendo métodos de integración y lo de integrales impropias. ¿Sale? Entonces, mañana ya podríamos empezar con el repaso de lo que hicimos al principio del semestre. ¿Qué es lo único que quisiera que repasáramos antes de eso? La demostración de que la función de Thomae es integrable. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Revisamos ahorita la demostración de una vez? ¿O empezamos con eso mañana y luego empiezo con el repaso de lo que ya vimos al principio del semestre? ¿Qué prefieren? La segunda. Empezamos con eso mañana. Mañana empezamos con la demostración de que la función de Thomae es integrable. Sí. Va. Sí. Ok, para que ya se vayan a darle serenata a su mamá. Sí. Ándale, tenemos que ir a desayunar. Todos. ¿Qué fotos les debo? ¿Solo debo esta? ¿O debo más? Esta debo, ¿verdad?